El tema es la lectura. Anoten sus cuadernos la lectura. ¿Por qué hablaremos de la lectura si no es un tema tan importante? Claro que lo es, porque de él se desprende una rama de conocimientos, recordando que toda la información que le introducimos a nuestro cerebro en su mayor índice la adquirimos de las cosas que leemos, de las cosas que vemos. Todos nuestros sentidos brindan esa información que contiene nuestro cerebro. La lectura es uno de esos elementos que proporcionan información para la vida diaria. La lectura. Cuando hablamos de eso, me remonto a mis años de niña. Imagínense allá en el siglo pasado, cuando yo estaba muy pequeña, mi papá nos enseñó a mis hermanos y a mí el hábito de la lectura. ¿Cómo lo hacía? Bueno, desde muy pequeños dedicaba 2 horas diarias a que se leyera en mi casa. Entregaba a cada uno su libro, un libro para leer. Y esas 2 horas que podía ser de 3 a 5 de la tarde, a veces era de 4 a 6, dependiendo. Esas 2 horas eran sagradas. Todo el mundo estaba leyendo. No se encendía televisor, no se encendía radio. Bueno, celulares no existían. Imagínense hace cuánto fue eso. Así que no había más distractores que la calle y salir a jugar con los vecinos. Pero no se podía porque esas 2 horas no se hacía ninguna otra actividad. Gracias a que él hacía eso, mis hermanos y yo tenemos el hábito de la lectura. Y eso es algo que yo disfruto mucho actualmente y que me ha servido mucho en mi vida personal y en mi vida profesional. Sin embargo, yo creo que la lectura no debe ser un hábito que tengamos por obligación y tampoco debe ser inducido. Debe ser voluntario. Debería de ser un hábito, un hobby, un pasatiempo para nosotros. Algo que disfrutemos hacer, algo que nos guste, que busquemos hacer. Lamentablemente, en la actualidad es muy difícil encontrar personas que tengan ese gusto por la lectura. Desafortunadamente, el gusto por la lectura no es innato. Además de aprender a leer, se debe desarrollar el gusto y amor por la lectura. Sin embargo, quien desarrolla el hábito de la lectura, valga tanta redundancia que le doy a la palabra, no se arrepiente porque es una persona que expande su mente, sus ideas, aprende a relacionarse con todo tipo de personas. Generalmente son personas sabias que toman buenas decisiones y que son muy controladas en su ánimo. La lectura trae muchos efectos positivos en nosotros. Existe un método que es de los más fáciles y recomendados para la lectura, para tener una lectura efectiva, que sea más comprensiva y que influya más en nosotros. Ese método es el EPL2R. ¿Qué significa eso? Bueno, anótelo en su cuaderno. Método EPL2R. Y luego de anotar eso, escriba número 1. La E es de exploración. Número 1, exploración con X. 2 puntos y seguido. Es la primera lectura rápida que se hace para captar la idea de lo que trata el texto. Repito, es la primera lectura rápida que se hace para captar la idea de lo que trata el texto. Y fíjense ustedes, es tomar un libro o una obra o un texto, hojearlo
Generalmente nosotros tomamos el libro que nos llama más la atención por la portada. La portada más llamativa, ese es el libro que agarramos y empezamos a hojearlo. Usted generalmente, cuando no conoce un libro, lo hojea rápido, va viendo si tiene ilustraciones, es lo primero que buscamos. Luego nos fijamos en los títulos, a ver qué dice. Ah, muy bien. Esa es la forma que tenemos para explorar. Número 2. La P de preguntas. Número 2. Preguntas. 2 puntos y seguido. Consiste en formularse interrogantes sobre lo esencial del contenido leído en el primer paso. Repito, consiste en formularse interrogantes sobre lo esencial del contenido leído en el primer paso. Eso deben anotarlo en su cuaderno. Tendrán más oportunidad de hacerlo porque ya les va a quedar este video allí y van a poder escucharlo. Bien, dice que preguntas consiste en formularse interrogantes sobre lo esencial del contenido leído en el primer paso. Bien, lo que hacemos en las preguntas es preguntarnos a nosotros mismos, valga la redundancia, ¿de qué trata este libro? ¿Cuál será este tema? ¿Será que trata de tal tema? ¿Hablará también de tal cosa? Todas esas son preguntas y debemos hacérnoslas. Al hacernos esas preguntas, generamos mayor interés en leer esos libros. Hay como una mayor curiosidad. Por eso debemos hacernos preguntas referente a un texto o a un libro. El número 3 es la L de lectura. 2 puntos y seguido. Consiste en una lectura general fijándose en el significado de lo que se lee. Cada persona debe hacerla a su ritmo normal. En este paso se sugiere consultar en el diccionario los términos desconocidos. Voy a repetir. Lectura. Consiste en una lectura general fijándose en el significado de lo que se lee. Cada persona debe hacerla a su ritmo normal. En este paso se sugiere consultar en el diccionario los términos desconocidos. Bien, cuando usted toma un libro, le hace una exploración, se formula las preguntas y luego quiere ir a la lectura, bueno, pues lo primero que hace es que se va a fijar en el significado de lo que está leyendo. Y aquellas palabras que sean desconocidas para usted, va a ir a investigarlas directamente al diccionario. De esa manera, aprenderemos más palabras y además comprenderemos mejor el significado de lo que leemos. Si la lectura es con fines de estudio, debe aplicarse la técnica del subrayado y las notas marginales. La primera R es de respuestas. Número 4, respuestas. 2 puntos y seguido. Después de efectuar la lectura analítica, se responden las preguntas planteadas al inicio y otras que hayan surgido, las que deben ser claras y precisas. Voy a repetir ese concepto. Respuestas. Después de efectuar la lectura analítica, se responden las preguntas planteadas al inicio y otras que hayan surgido, las que deben ser claras y precisas. Las preguntas que usted se hizo acerca de aquella obra, de aquel libro, ahora tienen una respuesta. Usted mismo se las responde. ¡Qué buen tema! Bien aborda el tema que yo quería.
Qué bonito lo que explica aquí. Por eso les digo que es importante elegir obras que a nosotros nos llamen la atención. Y el número 5 es la segunda R, es revisión. Revisión, 2 puntos y seguido. Consiste en una lectura rápida para revisar los aspectos no aclarados y reforzar las respuestas. Para efectos de estudios, en esta parte se trabajan los esquemas y los resúmenes. Repito nuevamente, revisión consiste en una lectura rápida para revisar los aspectos no aclarados y reforzar las respuestas. Para efectos de estudios, en esta parte se trabajan los esquemas y los resúmenes.